que se titula Experiencias reales en torno a la atención domiciliaria, que moderará Raúl Gómez en representación del grupo de trabajo del proyecto Home Care de ambas fundaciones, de Fundación Tecnología y Salud y de Fundación Acibida. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para mí, la verdad que es un verdadero placer tener la oportunidad de moderar esta primera mesa de debate en la jornada técnica de presente y futuro de la atención domiciliaria y hospitalización domiciliaria. En esta primera mesa de debate vamos a tener una modalidad mixta. Uy, ahora creo que se escucha mejor, ¿no? Que me giro. En la que tenemos ponentes presencialmente y también de forma virtual, que iremos dando paso. La verdad que, como os decía, es un honor y agradecer a ambas fundaciones la organización de la jornada y a la escuela pues darnos el espacio para poder llevarlo a cabo. En esta mesa de debate que se llama Experiencias reales en atención domiciliaria vamos a tener la oportunidad de compartir estas buenas prácticas, ideas que se están llevando a cabo de forma exitosa. Antes, en la presentación de Raquel y Raúl, comentaban que la atención domiciliaria, y cito textualmente tal y como se refleja en el informe Home Care, es aquel conjunto de intervenciones que, centrándose en la valoración de las características y necesidades de las personas, su entorno afectivo más próximo y su vivienda, tiene un papel importante en la prevención y promoción de la salud y que se provee en su propio entorno habitual, que en este caso es el domicilio de la persona. Aquí, creo que todos coincidimos en esta mesa de debate en que el hogar se ha postulado como el lugar de la prestación de servicios de diferente índole. Acuño incluso el concepto de hogar conectado, ¿no? Toda esta tecnología que se instala o que se hace uso como facilitadora, ¿no? de los cuidados, sin ser obviamente excluyente de atenciones que se realicen de forma presencial o remota, ¿no? de los pacientes. Y nada más, a modo de introducción, para dar comienzo a las charlas y a las exposiciones. En primer lugar, tenemos a Elena Gonzalo Jiménez, que es profesora asociada de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Una breve introducción, Elena. Ha sido profesora de la escuela desde el año 1992, ha estado adscrita al área de salud internacional hasta febrero del 2022, fecha en la que recientemente se ha jubilado. En 2 periodos de estos casi 30 años ha dirigido el área de gestión sanitaria de la institución, con la que actualmente sigue colaborando como profesora asociada. Asimismo, ha coordinado proyectos de consultoría, fruto de los cuales se han incorporado innovaciones en los propios servicios de salud de Andalucía, como por ejemplo la implementación de un modelo de gestión de casos, liderado por enfermeras, para la mejora de la atención domiciliaria o la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión de cuidados en el servicio andaluz. Y la primera pregunta va para ti, Elena. Ya está. ¿Es posible conseguir una coordinación sociosanitaria en el entorno domiciliario, comunitario, que sea real y efectiva? Bueno. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues me gustaría dar las gracias a las fundaciones Edacibida y Tecnología en Salud y a los 2 Raúles por contar conmigo para participar en esta mesa. Y bueno, en segundo lugar, en esta pequeño espacio de introducción, deciros que casi me gustaría repetir algunas obviedades y algunas cosas que ya se han dicho. Es el riesgo que tiene pues el moverme un poco dentro del ámbito académico y hacerlo también desde una perspectiva un poquito macro, ¿no? A mí cuando me invitaron a la mesa redonda, pues me vino a la cabeza un librito que he leído este año que me ha parecido una maravilla. Es de la filósofa Victoria Camps y se llama Tiempo de cuidados, otra forma de vivir en el mundo, de estar en el mundo. Y ella, una de las cosas que dice es que vivimos un tiempo de cuidados y hace referencia a ello en relación con la consciencia de vulnerabilidad que ella considera que se ha instalado en la sociedad tras la pandemia. Y la consciencia de vulnerabilidad tiene mucho que ver con la consciencia de la necesidad de cuidados, ¿no? Para ella, como para muchos pensadores de nuestro tiempo,
y especialmente desde el ámbito del feminismo, poner el cuidado en el centro de las dinámicas sociales, pues es un elemento absolutamente transformador. Y se habla de poner el cuidado en el centro de las dinámicas sociales no solo para referirse al tema de lo que se puede hacer desde los servicios de salud y desde los servicios sociales, sino también se puede poner el cuidado en el centro de la actividad económica, en el centro de la intervención medioambiental, en el centro del urbanismo, en el centro de la arquitectura. Y bueno, a mí cuando Raúl me llamó para venir a esto, pues me vino a la cabeza esa idea del tiempo de cuidados, porque hablar de atención domiciliaria y de hospitalización a domicilio, pues realmente es hablar de cuidados, ¿no? ¿Alguna cosa que ya se ha dicho? Pues que la mayor parte de las personas que requieren atención domiciliaria lo requieren en función de situaciones de fragilidad, de enfermedad crónica, de pluripatología, y la mayoría de ellos, aunque no solo, necesitarán la intervención, la atención durante un periodo relativamente largo de tiempo, combinando, como también se ha dicho, necesidades de atención sanitaria más o menos compleja, con necesidades de apoyo personal para su autocuidado, para moverse, para alimentarse, para salir a la calle, para suplir o para recuperar su capacidad funcional, y apoyo que fundamentalmente todavía presta la familia y fundamentalmente una mujer de cada familia, ¿no? También este apoyo puede ser prestado por cuidadoras pagadas de empresas del sector, y siempre o casi siempre con la complementariedad de los servicios sociales, que puede ser complementariedad en forma de ayuda a domicilio, en forma de centros de día, en forma de teleasistencia, etcétera. O también de ayudas económicas, pues para contratar servicios de respiro, etcétera. En la mayor parte del mundo que conocemos se dice que estas personas lo que requieren son cuidados de larga duración, long-term care, y en España pues hablamos de que lo que se necesita es atención sociosanitaria, poniendo el acento en los dos tipos de sectores que están a cargo de los servicios que clásicamente hay que activar para garantizar la atención en el domicilio, ¿no? Independientemente de cómo se denomine, a mí me gustan los términos de cuidados de larga duración, por seguramente mi condición de enfermera, pues claramente hay un acuerdo en que es deseable el hogar como ámbito de la atención en el que seguir manteniendo la vida y los proyectos vitales, y que para ello se necesitan recursos y servicios de diferentes proveedores, lo que a su vez hace pensar en la necesidad de coordinación entre ellos, ¿no? Y así surge el término de coordinación sociosanitaria, que no se refiere a otra cosa que la articulación de las actuaciones entre los sistemas de servicios sociales y de salud, con la que se aspira en lo posible pues, a promover la permanencia en el entorno social habitual, de manera que pueda proveerse atención domiciliaria para garantizar la calidad de vida y también la de quienes participan en los cuidados, respetando estilos de vida, proyectos y preferencias. Y el objetivo de la coordinación, como también está claro, es facilitar la accesibilidad y la continuidad en los servicios, sobre todo en las transiciones entre un medio y otro. Como alternativa a la coordinación, pues también se ha planteado y se ha experimentado la creación de redes de servicios sociosanitarios con recursos de ambos sistemas. Pero también es verdad que muchas de estas experiencias que conocemos pues no han dado los resultados deseados, a veces porque han creado nuevos problemas de coordinación, ¿no? Y también es cierto, es una afirmación que yo creo que todos hemos comprobado, que la coordinación entre ambos sistemas es difícil, ¿no? Porque hay grandes diferencias en muchos sentidos, en el tema de políticas, en el tema de estructuras organizativas, en el tema de prácticas profesionales, en la cultura profesional entre los dos sistemas sanitario y social. En el caso de España, nos movemos con un sistema, si queréis, muy sólido, que mueve muchos recursos, como es el sistema sanitario, junto a un sistema de servicios sociales que en España nunca ha llegado a desarrollarse como nos hubiera deseado y en el que aún
en algunos ámbitos impera una cultura asistencialista, aunque se está intentando cambiar, más que una cultura de derechos, ¿no? Digo esto pues porque a veces se confunde coordinación, problemas de coordinación con problemas de escasez de recursos, y eso es lo primero que conviene diferenciar, ¿no? Y dicho esto, pues en España tener en cuenta que el debate sobre la coordinación sociosanitaria y sus problemas se remonta a la década de los 90. No sé si alguien se acuerda, yo que ya soy mayor, que he cumplido los 65, sí, del famoso informe Abril, y desde entonces se han sucedido una serie de iniciativas legislativas, de las cuales quizá una que marca un hito es la Ley de Cohesión y Calidad del año 2003, que es la primera que define la atención sociosanitaria y las actuaciones a asumir, en este caso, por el sector salud, hablando de cuidados de larga duración, de convalecencia y de rehabilitación de los déficits funcionales recuperables, ¿no? Bueno, pues desde esta época hemos tenido variadas experiencias que van desde la creación de servicios sociosanitarios. Un programa clásico en ese sentido fue el programa Vida a los Años, desarrollado en Cataluña, pasando por la creación de órganos de coordinación a nivel macro, a nivel del macrosistema en diferentes comunidades autónomas. Un ejemplo, por ejemplo, es el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria o la coordinación del Plan Foral de Atención de Servicios de Salud en Navarra o en Asturias, etcétera. En diferentes comunidades existían y existen responsables a nivel macro de la atención sociosanitaria, ¿no? Y otra experiencia es la de la creación de planes de atención sociosanitaria, que ahora mismo existen en casi todas las comunidades autónomas. A nivel ya meso y micro, la experiencia, digamos, más rica ha tenido que ver con las estructuras de coordinación en forma de comisiones de coordinación sociosanitaria, equipos de soporte, etcétera, y más recientemente los modelos asistenciales integradores a nivel micro, como aquel al que se ha referido mi colega Susana, que además ha sido pionero en España, modelos de gestión de casos, en nuestro caso, y valga la redundancia, liderados por enfermeras. Mirando con perspectiva hacia las iniciativas puestas en marcha, yo si tengo que pensar en destacar una a nivel global, me gustaría que se aprendiera del desarrollo de la atención sociosanitaria en el País Vasco, en Euskadi. ¿Por qué razones? Bueno, una tiene sus filias, esta es una de las mías, porque es un programa que tiene una continuidad ya de 25 años, con una evaluación cada 4 años. Ahora mismo pues, se ha plasmado en lo que se llama la Estrategia de Atención Sociosanitaria de Euskadi para 2021-2024, Caminando Juntos con Todos y Todas, que está firmada por las Consejerías de Salud y la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, más la representación de todos los agentes con responsabilidad sociosanitaria en el territorio, es decir, diputaciones, municipios, etcétera, de las 3 provincias. Y tiene un sistema de gobernanza muy sólido, con figuras en los 3 niveles de gestión, en el nivel macro, en el meso y en el micro, con órganos de referencia para la coordinación también en los 3 niveles y con una buena integración de las actuaciones entre los sectores sanitario, social y los agentes territoriales, también diputación y municipios, ¿no? Deciros que tiene también algo que a mí me parece muy positivo, una orientación preventiva y de promoción de los cuidados en el domicilio, que se plantea un marco común y compartido de financiación que no ha llegado todavía a nivel local, que no ha llegado todavía a consolidarse, pero que están en ellos, que incorpora también elementos de innovación tecnológica muy importantes y una serie de ejes transversales que están acordados entre todos los actores y que sirven de aglutinantes entre las partes, entre los que figuran la equidad, la perspectiva de género, la comunicación, información y formación, la participación ciudadana y la digitalización e innovación.
Entonces, a la pregunta que me hacía Raúl al principio, que yo pensaba que venía un poco después de la introducción, pero bueno, pues contesto también diciendo que sí, que se puede coordinar bien la atención sociosanitaria. Un proyecto que fue referencia hace 15 años a nivel europeo, el proyecto ProCare, señalaba 3 iniciativas que habían tenido buenos resultados. Una era la de los equipos multidisciplinarios de valoración, otra la integración de estructuras a nivel local con un mecanismo específico de financiación y la otra precisamente la de gestión de casos en atención domiciliaria. Y con el tiempo, pues a estos, digamos, experiencias se han ido uniendo una serie de criterios de efectividad, con lo que ya termino. La primera es la que ya comentaba: la coordinación no puede sustituir a la escasez de recursos y hay que diferenciar los 2 tipos de problemas. Se debe partir de un reconocimiento mutuo de todos los actores implicados, servicios sociales, de salud y, por supuesto, el cuidado familiar y comunitario. Debe apoyarse en una valoración exhaustiva de cada caso por profesionales expertos, utilizando instrumentos acordados de valoración, incluidos, a ser posible, en una historia sociosanitaria digitalizada, lo que supone un paso importante en este momento, así como en un sistema común de información que proporcione datos fiables y que permita la evaluación. Otro elemento clave es que debe sustentarse en una atención primaria de salud fuerte que proporcione profesionales de referencia para la continuidad de cuidado, básicamente la enfermera de familia, el médico de familia, la enfermera gestora de casos y cada vez más también otros profesionales, pero con estos como línea que garantizan la continuidad, y haciendo uso de instrumentos de telecuidado, de teleconsulta, de telemonitorización. Otro criterio de eficiencia es la descentralización territorial con capacidad ejecutiva de los responsables. Aquí es muy interesante tener en cuenta la experiencia de las comisiones de coordinación, una experiencia que tenía un alcance interesante, pero que fracasó en muchos sitios precisamente por no tener un respaldo a nivel meso y a nivel macro que permitiera, pues, gestionar las intervenciones que se reconocían como necesarias, ¿no? Luego, la propia definición de tipologías de recursos sociosanitarios, que habéis destacado también en el proyecto que presentaba Raúl, la tutela de la administración para garantizar el acceso equitativo a recursos y un poco de acuerdo a la necesidad. Y por último, pues decir que es indispensable un modelo de gobernanza sociosanitaria que pueda llegar a proporcionar un marco de regulación formal de las relaciones, de la actuación de las instituciones que tienen algún tipo de responsabilidad en la atención sociosanitaria y también de los profesionales en los 3 niveles: asistencial, organizativo y de planificación. Y muchas gracias, Raúl. Claro que Creo que sí. me he extendido un poco más de la cuenta. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar con la mesa y ahora damos un salto a la red para invitar a este debate a Víctor Manuel Ortega Jiménez, que es responsable del Servicio de Coordinación de Sistemas de Información del proyecto Jadecare. Víctor Manuel es especialista en medicina familiar y comunitaria, con unos 20 años de ejercicio. Cuenta con una dilatada experiencia en gestión de centros sanitarios como responsable de la unidad de gestión clínica de Estepa y como subdirector médico del área de gestión sanitaria de Osuna en Sevilla. Ha cursado diferentes máster como el de telemedicina, de dirección de gestión sanitaria, dirección de sistemas ITIC para la salud y en digitalización sanitaria. Y actualmente es el responsable del Servicio de Coordinación de Sistemas de Información dentro de la Dirección General de Humanización, Planificación, Coordinación y Cuidados del Servicio Andaluz de Salud. Bienvenido, Víctor, ¿qué tal? Un placer. Gracias, igualmente. Vamos a lanzar una pregunta. Comentábamos antes que eres referente dentro del proyecto europeo Jadecare, que se trata de una acción conjunta sobre la implementación de atención integrada, centrada en la persona y facilitada digitalmente. ¿Podrías, por favor, explicarnos un poco más, darnos algún detalle del proyecto y bueno, explicarnos en qué consiste?
Pues sí, en primer lugar, agradecer a la organización el contar conmigo en particular y con nosotros como servicio para participar en esta jornada. El proyecto Hadeker es un proyecto europeo que parte de una idea, yo creo que sencilla, pero muy interesante, que es copiar buenas prácticas a nivel europeo. Parte de un análisis de, oye, qué se está haciendo en otros países europeos que está teniendo éxito y a partir de ahí identificar experiencias de éxito y dar la oportunidad a las comunidades participantes de copiar esas experiencias que elijan como interesantes para su sistema. Nosotros en concreto, teníamos claro que teníamos una estrategia ya definida de por dónde queríamos ir y que este proyecto lo queríamos aprovechar para impulsar una de esas experiencias y además tuvimos claro desde el principio que viendo las iniciativas de éxito que se estaban moviendo a nivel europeo, íbamos a aprovechar para impulsar nuestra estrategia de atención domiciliaria que muy bien ha contado antes Susana. Y efectivamente escogimos una experiencia danesa que se llamaba exactamente Hoja de Ruta Digital hacia el sector de la atención sanitaria integrada. Y dentro de esa experiencia, en concreto, un programa que era Telecom, que básicamente trataba de una atención a distancia de pacientes con EPOC. A partir de ahí, el proyecto no pretende hacer una copia exacta de esas experiencias, sino aprender de la experiencia y adaptarla a las circunstancias de cada comunidad, y es lo que hicimos. Primero, hay una transferencia de información y un apoyo del país patrocinador de la experiencia, en este caso, como os digo, una experiencia danesa, y empezamos a trabajar en cómo aprovechar esa experiencia en impulsar nuestra estrategia de atención domiciliaria. Básicamente, y mucho de lo que os cuento ya lo ha contado antes Susana, yo le intentaré dar ese matiz de sistemas de información que es el que me toca, pero por suerte veréis que hablamos de cosas muy parecidas y eso quiere decir que estamos muy bien alineados y que trabajamos mucho tiempo juntos. Básicamente se trataba de, primero, hacer una buena identificación de estos pacientes crónicos complejos y por suerte contamos con la base poblacional de salud en el Servicio Andaluz de Salud, que nos va a permitir y nos permite identificar distintos perfiles de pacientes y también a estos pacientes crónicos complejos con los criterios que hemos decidido, basándonos en la evidencia, por supuesto, para identificarlos. La identificación no es fácil porque esos criterios que definen al paciente crónico complejo pues difiere muchas veces entre unas experiencias y otras, pero bueno, tomamos una decisión basada en la evidencia que, por supuesto, iremos afinando a lo largo de la vida del proyecto para identificar esos pacientes crónicos complejos y, como bien dijo Susana, pues básicamente son un 5% de nuestra población, un poco más de los 400.000 pacientes. Dentro de esos pacientes crónicos complejos, para hacer el piloto que el proyecto nos pedía, decidimos centrarnos en una subpoblación de esos pacientes crónicos complejos, que son los pacientes crónicos complejos priorizados, que hemos llamado, que básicamente son de esos pacientes crónicos complejos los que tenían EPOC o insuficiencia cardíaca porque teníamos identificado que eran los pacientes que más reingresos sufrían, más visitas a urgencias hospitalarias y atención primaria tenían por descompensaciones y identificamos como que era la parte de esos pacientes crónicos complejos que más se iban a beneficiar de la intervención. Luego establecimos también sistemas para identificar dentro de esos pacientes crónicos complejos priorizados ya, esos pacientes con EPOC, insuficiencia cardíaca, pues identificar signos de que algo estaba pasando con esos pacientes y que estaban en riesgo de descompensación, ¿vale? Visitas a domicilio, visitas a urgencias repetidas, altas ingresos en hospitalización repetidos, ese tipo de circunstancias que nos ponen en sobreaviso de que algo pasa con ese paciente que no es deseable. Y a esos pacientes, pues, le aplicamos las herramientas que antes ha contado muy bien Susana. Básicamente, diseñamos un formulario
de seguimiento proactivo. La parte del diseño, por supuesto, estaba siempre en la parte de los profesionales y de los expertos en el tema, y nosotros lo que hicimos es ayudar a diseñar esa herramienta en los sistemas de información que daba forma a ese formulario para que estuviera disponible para los profesionales en las estaciones asistenciales que usan habitualmente, tanto en primaria como en hospitales, y que básicamente el objetivo de ese formulario es identificar signos y síntomas de descompensación precoz de esos pacientes para intervenir sobre esos signos y síntomas, o esos pacientes, antes de que las circunstancias se descontrolen tanto como para necesitar una visita a urgencias o un ingreso hospitalario. Luego teníamos otro formulario también, que era el de educación terapéutica, ¿vale? Este formulario, el objetivo que tiene es identificar déficits de educación terapéutica en esos pacientes para poder intervenir sobre ellos, porque entendemos que ese conocimiento sobre sus problemas de salud y ese conocimiento sobre identificar también de forma precoz signos y síntomas de descompensación y saber lo que tienen que hacer en cada momento es un factor fundamental para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, y con ese objetivo se diseñó este formulario, que también está disponible en las estaciones asistenciales. Ambos formularios se pueden usar tanto en visitas telefónicas como en visitas presenciales, con lo que usamos la misma herramienta en los dos tipos de visitas, porque están pensados para que sirvan en los dos tipos de visitas. Y dependiendo de esos registros se establecen una serie de intervenciones para corregir lo que se detecte, tanto en relación a los signos y síntomas de descompensación como en relación a déficit de conocimiento o educación terapéutica de esos pacientes. Por supuesto, también teníamos implementado ya una herramienta previa, que es la que nos ayuda a ese seguimiento de los pacientes crónicos complejos, no tanto en situación de descompensación, sino ya en una situación de estabilidad, y que nos permite el asegurar esa situación de estabilidad, es una aplicación que está también integrada con Diraya y que es Clic Salud Asistencial, que básicamente es la que nos ayuda a hacer las valoraciones integrales exhaustivas, que dependiendo de esas valoraciones, de esos resultados, aconsejan una serie de intervenciones a los profesionales y asocian una serie de recomendaciones para los pacientes, que al final configuran el plan de acción personalizado, que es ese documento con destino paciente, donde se reflejan los acuerdos entre profesionales y pacientes de las cosas que vamos a hacer juntos para mejorar la calidad de vida del paciente. Básicamente eso es lo que hemos hecho con el proyecto JADECARE, y quizás lo más interesante del proyecto es el enfoque que le dimos al principio de, bueno, nosotros sabemos lo que queremos hacer y aprovechamos este proyecto europeo para impulsar esas líneas de actuación que tenemos claras, porque quizás lo más interesante del proyecto es lo que queda por venir, que seguro después tenemos oportunidad de hablar de ello. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Y ahora volvemos otra vez al presencial, formato presencial, para presentaros a Concepción Morales García, Concha, jefa de servicio de neumología del Hospital Virgen de las Nieves. Concha es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, ha sido subdirectora y directora médica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, donde actualmente es vocal de la Comisión de Calidad del propio hospital. Ha coordinado, junto con Atención Primaria, los procesos de POC y asma. Es la responsable de la implementación de la consulta multidisciplinar de ELA y de las consultas de seguimiento multidisciplinar de post-COVID del propio hospital. Es responsable de la puesta en marcha de las teleconsultas en neumología con atención primaria dentro de su área, y asimismo es responsable de la puesta en marcha de la hospitalización domiciliaria neumológica en 2021, donde se han incluido más de 200 pacientes hasta el día de hoy. Bienvenida, muchísimas gracias. Comparte con nosotros las experiencias. En micrófono, Concha. ¿Se escucha? Lo más importante es la coordinación. Nos hemos coordinado en el COVID con atención primaria, pero sobre todo con los servicios hospitalarios, con medicina interna, infecciosa y el resto de servicios. Y eso ha sido muy enriquecedor, porque hasta esta maldita pandemia
no inventamos otras formas de gestionar, otros modelos asistenciales. Otra manera, como ha dicho doña Susana Rodríguez, Susana, las teleconsultas. Una manera de comunicarnos con atención primaria para no tener todo en un saco, sin saber cuántos pacientes había que priorizar, qué patologías tenían. Entonces, fuimos en eso muy pioneros. Elena, Andalucía lleva mucho tiempo con un sistema de historia clínica unificada, con Diraya. Yo estaba en aquel momento en Motril cuando empezábamos a utilizar el Diraya y esto era por antes del 2011. Antes de esa fecha pusimos en marcha los procesos asistenciales y los hemos estado manteniendo. Y es la base de la coordinación con atención primaria y de todo lo que se está hablando aquí. Son muchos pacientes, lo habéis dicho en la base de datos poblacional, muchísimos. Si primaria no es la piedra angular, no llegamos. La hospitalaria llega hasta donde llega, pero no es capaz de llegar a la casa de cada paciente porque ahí está su médico de referencia, como tú has dicho, médico de familia y su enfermero de familia. Y eso está puesto en el Sistema Andaluz de Salud desde hace mucho tiempo y yo estoy muy orgullosa de haber participado y de estar con estas líderes. Es verdad que hay muchas deficiencias y que hay que inventarse cada día y nos estamos reinventando y la pandemia nos ha obligado a hacer cosas que no se nos habría ni ocurrido, como salir de nuestra zona de confort. Un neumólogo y una enfermera de planta, yo dijera, chicos, nuestros enfermos crónicos, nuestro EPOC, nuestra fibrosis pulmonar tiene miedo de venir al hospital. Eso lo hicimos en la tercera ola de la pandemia. Tiene miedo. Y fíjate que estos pacientes siempre han sido muy querían estar en el hospital, María Navio lo contará, no había manera de darles el alta porque se sentían más seguros en el hospital. Pero con la pandemia se sentían más inseguros. Y entonces era el momento de poner en marcha un modelo asistencial que ya lo habían en toda España y nosotros en el Virgen de la Nieves habremos sido los últimos, pero te digo que vamos a ser los mejores. Porque estamos muy coordinados, trabajamos con atención primaria, trabajamos con interna. Y entre todos vamos a hacer el modelo seguramente más innovador y que nos tendrán que copiar porque las prácticas bien hechas se tienen que copiar. Yo creo que sí hemos sido en Andalucía innovadores y sí lo estamos siendo y nos estamos reinventando cada día para poner en marcha y tenemos una herramienta tan buena como que la base de datos poblacional se nutre de todos los pacientes que se han visto en Andalucía desde que el Diraya se puso en marcha. Nadie en España tiene una base de datos tan grande como la que tiene el SAS, de la que se pueden sacar muchos resultados. Yo la primera vez que me lo contó Lola Muñoz Hierro dije, madre mía, pero si se puede publicar 1000 cosas con eso que tú tienes ahí. Esos resultados tienen que servir para que nosotros los apliquemos y mejoremos lo que tenemos que hacer cada día. Yo había traído una pequeña presentación, porque esto se llama atención domiciliaria. ¿La podemos poner, por favor? Si queréis la pongo, si me la pones tú. Más que nada porque no Sin sé duda. solo hablar, porque yo no sé... pero creo que hay que poner en valor lo que tenemos. Y hay que ser... nos tenemos que creer lo que somos y lo que estamos haciendo, sobre todo porque lo estamos haciendo por nuestros pacientes. Entonces, estamos trabajando duro y ya está bien de que miremos a otro sitio diciendo aquel es mejor, el otro. No, si es mejor que yo en algo, eso que está haciendo lo tengo que copiar y lo tengo que poner en marcha para que mi paciente tenga todo lo mejor que haya. Pero desde luego os digo que no llegamos a ese número de miles de pacientes si no trabajamos con atención primaria. ¿Sí? Vale, pues muchísimas gracias. Vale, ya está. A ver, lo que ha hecho la pandemia ha sido dar una visión de la complejidad tecnológica de la neumología, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a la luz de la pandemia vimos cómo las unidades de cuidados respiratorios intermedios, las UCRIs, pues se han desarrollado de una manera importante. Pero esto no significa que antes no se estuviera haciendo nada. Lo que pasa es que no se manifestaba tanto. Ya los neumólogos estábamos ventilando con ventilación mecánica no invasiva, que significa que le pones al enfermo una máscara facial o una oronasal para que respire a través de ahí, en vez de conectarlo a un respirador donde lo sedas y lo duermes. Que tengo que decir que sedado y dormido no hay lucha contra el ventilador,
no se resiste, no hay asincronía, hay, pero no es tanta la fuga aérea ni es tanta el trabajo que requiere. Hemos luchado todos juntos para que esto sacara muchas vidas para adelante, lo hemos conseguido, lo saben mis compañeros de interna que están aquí, hemos descongestionado la UCI, hemos evitado mucha mortalidad y hemos disminuido mucha infección nosocomial, que en aquel momento de la pandemia era lo que hacía que la mortalidad también estuviera alta, y la hemos bajado en nuestro hospital y hemos conseguido que nuestro hospital no colapse. ¿Pero cómo? Todos juntos, trabajando en equipo. Empezamos uno y siguieron los demás, de forma voluntaria, que todo el mundo quería ver COVID. Y esto es lo que tenemos que seguir haciendo en nuestra vida diaria, si no, no vamos a sacar un modelo para adelante que funcione. ¿Y qué hacíamos? Fijaos, la atención domiciliaria neumológica, toda esa complejidad de aparatos. Nosotros tenemos casi 8.000 pacientes en casa con terapias respiratorias domiciliarias. Casi 8.000. Muchos pueden tener oxigenoterapia, ¿vale? Pero como 4.000 tienen una CPAP. Una CPAP, que es una máquina que le da presión en la vía aérea a aquellos pacientes que tienen apnea del sueño, que es la patología ya más frecuente casi que tenemos en la vida diaria y que hay que abordarla y trabajar con ellos de una forma pues eficiente, ¿vale? Tenemos 285 pacientes que no tienen apnea del sueño, que tienen otro tipo de enfermedades que necesitan una asistencia de ventilación mecánica no invasiva en 2 niveles, le llamamos nosotros, porque le da una BiPAP, presión inspiratoria distinta a la expiratoria. Esos 280 y algo pacientes, como son menos, los tenemos telemonitorizados. Los neumólogos de la unidad de ventilación crónica domiciliaria tienen una aplicación donde ven cómo va esa máquina, si deja de funcionar, si no se la pone el paciente, si hay algún fallo. Y si hay un fallo, ese paciente viene a la consulta. Viene a la consulta y lo vemos. Y si no puede venir a la consulta, nos hemos inventado otra manera de llegar a su casa para poderle atender. Entonces, fijaos qué cantidad de maquinaria. Esta maquinaria hay que entenderla y hay que estudiarla. Toda la especialidad, desde que son chiquitines, empiezan a manejar estas máquinas de los residentes. Esto que veis aquí, esa enfermera que tiene un traje granate, es una enfermera de la empresa de terapias, que nos ayuda a revisar las casi 8.000 terapias, porque a ver cómo se revisa eso con un equipo de neumología solo. Va a la empresa, a las casas, vigila que el aparato esté bien, la oxigenoterapia también bien, ponen una consulta en el hospital para que el paciente que pueda venga, pero hay pacientes que no pueden venir. Hay pacientes con varias máquinas que les cuesta mucho acceder, desplazarse y llegar a una consulta. Y a esos tenemos que ir nosotros, como sea, dándoles la misma asistencia que se le daría en el hospital. Y están contentos porque aprovechamos el momento, porque en esta vida hay que aprovechar el momento casi para todo. Aprovechamos el momento en que eran más receptivos al cambio. Vamos a ir a tu casa, no tienes que venir a urgencias, no te vas a contaminar del COVID. Yo voy a tu casa y ya verás. Yo pensé cuando lo dije en el servicio, ¿quién quiere ir al domicilio del paciente porque tenemos pacientes que tal? Y dije, nadie va a levantar la mano, porque ¿quién va a querer salir de su zona de confort? Pues no, levantaron la mano y dijeron, nosotros. Y dijimos, pues ya está, esto es genial, porque así hacemos una cosa más que puede servir o no, pero lo estamos midiendo y sirve. Entonces, aquí tenemos, son pacientes respiratorios, tan graves como pueden estar ingresados. Tienen EPOC, tienen asma, tienen fibrosis pulmonar, tienen ELA, tienen infecciones pulmonares que necesitan hasta antibióticos nebulizados, de los que nosotros poníamos, que en la pandemia no se podían nebulizar, pero si tú ibas a su salón de su casa, allí sí, porque estaba él solo. Entonces ya aprovechamos esa coyuntura y muchos de ellos tienen ventilaciones. Entonces voy a intentar también ser breve, pero tenéis que entender que son pacientes complejos, tanto clínica como tecnológicamente, que nos animamos porque va un neumólogo y les ayuda, porque son pacientes que tienen criterios de estar ingresados. No teníamos camas, se nos juntó todo. El paciente no quería venir, pero tampoco teníamos dónde meterlo a veces. Entonces, tienen criterio de estar ingresados, pero están lo suficientemente estables como para que puedan hacer ese ingreso en su domicilio. Por otro lado, habíamos quitado 10 camas con una reforma que hicimos con los planes FEDER para crear la UCRI, y esas 10 camas tenían un médico y una enfermera que fue el que iba al domicilio
Hacíamos lo mismo, pero con 10 camas fuera. No se llega a las 10 camas si tienes mucha dispersión geográfica a los domicilios. Puedes llegar a 7. Hemos visto, igual que María, que llegamos a 7. Si están viviendo juntos mejor, o sea, cercanos mejor, pero no se llega mucho más lejos. Pero es costo eficiente. Hemos visto casi 200 pacientes en domicilio. Y ya veréis que algunos resultados son bastante llamativos. ¿Qué teníamos como objetivo? Mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, aunque él no supiera que era eso lo que queríamos hacer, pero ya ahí, en ese momento, se daba cuenta que también disminuiríamos la tasa de infecciones porque no estaba en un hospital donde la infección del hospital es muy importante, por no decir la infección que se pillan en los intensivos, en las UCI a veces, ¿no? Porque invaden la vía aérea, o sea, le pones un tubo y por ahí, pues, se cuela. Lo que no quieres tú que se cuele, aunque tengas muchísimo cuidado. Pero es que además cuando sale un enfermo de alta, lo sabéis, un EPOC, cualquier paciente, después de una semana, nosotros mismos, una semana ingresados, después dicen, madre mía, pero si ya tengo las piernas peor, si yo tengo que mover, ahora tengo que hacer ejercicio. Los pacientes salían con mucho deterioro, sobre todo cuando en el hospital no tenemos fisioterapeuta. Tiene que haber fisioterapia en el hospital y en el domicilio, como sea. Tenemos que buscar alguna manera de que eso sea así. ¿Y qué mejor humanización que verlo en su casa, en su ambiente, con su familia, dándote cuenta de qué problemas puede tener, que la largadera no llega, que aquí no tengo, porque hay que actuar con recursos sobre los determinantes sociales. La pobreza es el principal factor de enfermedad que hay y no podemos hacer mucho, pero algo seguro que se puede hacer. Hay que actuar sobre todo para que esos determinantes no lleven a nuestros pacientes a la enfermedad. Y educación, también hay que dar educación sanitaria, pero tenemos criterios de ingreso en la domiciliaria neumológica que coinciden prácticamente con los criterios de ingreso de la de interna, solo que distintos a lo mejor en algunos casos pacientes. Los nuestros tienen que tener enfermedad respiratoria aguda o crónica agudizada, tienen que tener criterio de ingreso y no estar demasiado mal, aunque cada vez nos animamos más. Cada vez nos envalentonamos porque sabemos, nos sentimos más seguros y ya hemos incluido neumonías y otras patologías que podrían estar perfectamente ingresadas, pero que si tienen una estabilidad y un buen apoyo familiar, un buen cuidador, y además el domicilio tiene unas comodidades mínimas, luz, agua, que no todo el mundo lo tiene, se puede llevar a cabo. La residencia tiene que estar dentro de una zona de cobertura, como he dicho, si no se nos va la mañana en recorrer la ciudad. Hay que estar más o menos cerca para poderlos atender. ¿Cómo lo hacemos? Pues como se atendería un ala de la planta. Tienes 10 camas en una planta, va el neumólogo y la enfermera, pasan sala y atienden a esos pacientes. Pues un neumólogo y una enfermera van de lunes a viernes, exactamente igual que en la planta, a ver a los pacientes que nosotros hemos determinado que se podrían quedar ingresados en su casa. Si empeoran, obviamente no pasan por urgencias, sino que tienen que ir directamente a la cama, que les estamos facilitando, porque incluso tienen el busca del médico de guardia, el cuidador. Porque tenemos un médico de guardia, un neumólogo de guardia 24 horas y es el que se encarga de decir, oye, que se ha puesto peor este que tenemos y que igual que te lo ya llevarías a la UCI si estuviera en planta, pues te lo traes a la planta porque está en un nivel de menor grado de cuidados que si estuviera en el hospital. Entonces, ¿qué se necesita? La gente, no tengo recursos, yo no puedo poner eso más. ¿Qué no se necesita nada más que lo que tendrías en planta? Se necesita la enfermera, el neumólogo, un coche, un teléfono corporativo, que ya lo tiene casi todo el mundo en la planta, una tablet, que nos la facilitaron las empresas de terapia, donde conectados por VPN tú haces la evolución del paciente, el Prisma, que tenemos la prescripción electrónica que se llama así, Prisma, para los que están hospitalizados en planta, pero también para los que están hospitalizados en domicilio. Y un maletín que lleva la enfermera con lo que ella ve que los enfermos que voy a ver hoy necesitan. Entonces, lo que hacemos, ¿de dónde vienen esos pacientes? Pues o viene a urgencias, baja el neumólogo de guardia y dice, sí, tiene criterio de ingreso, pero creo que mañana lo podemos llevar en casa perfectamente, se va. O vienen a una consulta, llaman a la consulta, no puedo ir, tengo la fibrosis, estoy de la fibrosis, estoy fatal, me ahogo, creo que estoy descompensado. La neumóloga que ve fibrosis llama al domiciliario y le dice, oye, ¿puedes ir? Que este enfermo no viene, que está peor. Vale. O bien está hospitalizado, ya no tiene fiebre, le dejarías 3 o 4 días más, dices, ¿qué va? Esos 3 o 4 días en su casa porque ya voy yo a verlo y ya veo cómo le va. Entonces, ya os he dicho 4 o 5 maneras, ¿no? Porque hay otra que es desde el hospital de día viene, se ahoga,
te lo llevas a domiciliaria y va mañana a verlo. ¿Qué actividades se hacen durante el ingreso? Las mismas que haríamos en planta, igual, medicación intravenosa, medicación nebulizada cuando tienen una infección crónica, como pueden pasar en bronquiectasia o en fibrosis quística, enseñarles la técnica inhaladora, ver el retortijo de inhaladores que tienen en la casa, que allí lo ves. Allí ves todo lo que hay y dices, madre de amor, no, es que yo fui a urgencia, me pusieron esto, luego en el hospital me pusieron los otros, después mi médico de atención primaria tiene esto. ¿Por qué tenemos que centralizar todo en atención primaria? Para eso. Lo que su médico le haya puesto, eso va a misa. Eso no se lo cambio yo ni en urgencia, ni en la consulta de neumología, ni en el hospital, o al menos intento no cambiárselo, a no ser que no le esté siendo efectivo. Pero lo cuido mucho y tengo que decirle, empoderar a mi compañero de atención primaria. Si yo no lo empodero, si yo no le digo al paciente, tu médico es magnífico y lo está haciendo genial, el paciente no confía en su médico y se me viene a la urgencia o se me viene al hospital porque usted es el que me entiende. No, le entiende su médico de atención primaria, que yo además me llevo muy bien con él y me manda por teleconsulta que usted necesita oxígeno, él le pone el pulsosímetro y me dice, Concha, necesito oxígeno para este paciente que tiene una saturación por debajo de 85. Digo, tu criterio manda, amigo. Oxígeno puesto sin que yo tenga que ver al paciente. Paciente que ronca, que tiene una apnea del sueño y que tiene me dicen el test que yo he puesto ahí que quiero que me rellenen y digo, y camionero. Bien, citado ya para una poligrafía domiciliaria urgente. No tengo que verlo. ¿Por qué? Porque la teleconsulta es una herramienta tan magnífica que hace que yo pueda tomar decisiones con lo que mi compañero de atención primaria, que es tan especialista como yo, solo que en primaria y yo en hospitalaria, ha determinado que necesita su paciente, que es el mismo que el mío. Y entre los dos nos congeniamos, nos coordinamos y lo hacemos. Lo estamos haciendo de lujo, Elena. Lo que pasa es que todavía no nos lo hemos creído. No nos lo hemos creído. Y ahora resulta la conciliación de la medicación, lo que os he dicho. Si yo no veo los botes que tiene, las cajas que tiene repetidas, es conciliación. Él que sabe, si el paciente no sabe lo que se tiene que tomar, no sé que yo se lo ponga, o su farmacéutico, con un bolígrafo en la caja. Lo sabemos todos. ¿Qué nos falta? Nos falta fisioterapia. No podemos hacer nada ni en una UCRI ni en una casa con este tipo de pacientes respiratorios crónicos si no le ayudamos con fisioterapia. Hay que potenciar la fisioterapia. Y por otro lado, ¿qué le hacemos allí? Pues su analítica, porque va la enfermera y le saca sangre. Tenemos un gasómetro portátil, que también le hacemos una gasometría. Tenemos un ecógrafo y mejor que una radiografía, porque ni siquiera lo radiamos. Y bueno, las muestras de esputo, que son básicas en mi especialidad, pues nos las llevamos ya y las cultivamos a ver qué bicho es, qué antibiótico le va bien. Diagnósticos, pues como empezamos por una patología muy estandarizada, que como ha dicho Víctor, es el EPOC, para que íbamos inseguros, vayamos a que les pase algo, una cosa que ya estaba protocolizada y empezamos con EPOC. Por eso hay tanto EPOC, pero si veis, conforme iba pasando el tiempo, añadimos el asma, añadimos la neumonía, añadimos la fibrosis, añadimos el tromboembolismo pulmonar. Se está viendo en casa el tromboembolismo pulmonar. Y, por supuesto, la ELA. La ELA, nosotros tenemos un modelo que es, vienen por la tarde a unas consultas multidisciplinares, más multidisciplinar que eso no existe, el rehabilitador, el neurólogo, el endocrino, el neumólogo, la enfermera de espirometría y pruebas funcionales, el paliativista, todos están allí y el paciente, se citan 5 o 6 pacientes en la tarde y va pasando por todas las consultas. ¿Por qué lo hacemos por la tarde? Porque por la mañana no hay sitio. Las consultas están llenas de otro tipo de pacientes. Entonces, el 75% de los pacientes que nosotros hemos visto en domicilio tienen máquinas. Tienen terapias respiratorias domiciliarias, pueden tener bypass, pueden tener hasta un ventilador conectado a la traqueostomía y que nosotros vayamos viendo cómo va. Algunos son niños que han pasado ya mayores, gracias a Dios, los sacamos para adelante y ya llegan a nuestras consultas de adultos. Y esos niños no pueden venir a la consulta porque tienen 3 o 4 máquinas. Vamos hasta el centro de día. Hemos ido a los centros de día a verlo, a ver cómo van las máquinas, a ver cómo funcionan, a ver si lo entienden bien. Entonces, esto es importante. Yo la quité, pero la he vuelto a poner porque son las estancias que se han ahorrado. Cuando hice esta preparación, esa presentación, que es de marzo, abril,
llevábamos como 180 pacientes. Se habían ahorrado 1.255 estancias. Para que nos hagamos una idea, y salvo que Susana diga que no es así, unos 300 euros, me dijo el director económico, por estancia se han ahorrado. Multiplicando por 1.200, no era nuestro objetivo. Si lo veis, no está en el objetivo, pero es una cosa que ese dinero hay que tener el coste oportunidad en la cabeza. Lo que no gasto en una cosa, lo tengo para gastarlo en otra. A lo mejor no yo, pero igual si interna o si la enfermería o cualquier otro. Se ahorra a nuestro sistema, se ahorra de nuestra casa. Se gestiona cuando uno no tiene suficientes recursos. Lo demás no es gestionar, lo demás es gastar todo lo que yo quiero porque tengo dinero para sobra. Entonces, en la época de vacas flacas es cuando se aprende cómo se está gestionando y cómo tenemos que inventar. Y yo ya termino con este vídeo porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y os digo una cosa, yo no soy la protagonista, a mí se me ocurrió la idea. Los protagonistas son ellos, que voluntariamente han salido de su zona de confort y se han ido a una zona que nadie pensaría que un especialista de hospital pudiera estar cómodo. Sí, un especialista de primaria. Y vienen contentos. Mirad cómo le hace una ecografía al paciente el doctor Alcázar, que es uno de los 4 médicos que van, si va uno solo, pero el que está saliente de guardia le cubre otro como en planta haríamos. Este es otro, el doctor Gonzalo Jiménez, la enfermera, solo tenemos esta enfermera va de lunes a viernes. Este muchacho, Jaime, fijaos qué retahíla de máquinas tiene en su casa, ha comprado una estantería para ponerlas. Y tenemos que ayudarle a manejarla. Esto es un nebulizador de antibióticos. Ahí se pone el antibiótico para las bronquiectasias, para la fibrosis quística nebulizado. Lo hacen en casa, la pandemia no le ha afectado porque en casa se puede seguir haciendo. Y bueno, ese es el coche que nos ha prestado el Servicio Andaluz de Salud, que se está portando muy bien. Entonces, yo quiero dar las gracias. Y sabéis que nos vamos a coordinar porque cuando medicina interna tiene un paciente que tiene máquinas, si nos consulta, ¿verdad, María? Nosotros vamos a atender esas máquinas. Y viceversa, o sea que cuando el paciente tiene más cosas de las que nosotros podemos entender, hacemos una hoja de interconsulta como haríamos en el hospital. Entonces el paciente está tan bien atendido como si estuviera en el hospital, sí, pero humanizado porque está en su casa. ¿Dónde quiero yo estar cuando esté mala? Pues si puedo aguantar en mi casa, por Dios, no me llevéis al hospital. Entonces, creo que esto es lo que yo quería contar hoy. Porque si nos coordinamos y gestionamos bien lo poquito que haya, estoy segura que va a haber para todos. Muchísimas gracias, Concha. A ti. Muchas gracias. Y la última integrante de la mesa de debate, no por ello menos importante, sino todo lo contrario, es la visión de los pacientes. Un aprendizaje que con la experiencia que pueda compartir con nosotros Araceli, seguro que será enriquecedora para todos los asistentes. Bienvenido, Araceli. Muchas gracias. Araceli es la madre de Iván, de un paciente de atención domiciliaria. Yo no me atrevo, sinceramente, a hacer la introducción, con lo cual, ¿quién mejor que tú, por favor, para contar tu experiencia y explicarnos cuál es? Vale, y perdona porque tampoco te la he dado, soy espontánea, no sé regirme por nada, hablo desde el corazón. Muchas gracias, Raquel, por llamarme aquel día y juntos a emocionarnos, y hoy estoy aquí, ¿no? Porque yo siempre pienso, ya están los políticos ahora llamándonos a todo el mundo para ver si hacemos campaña, ¿no? Se lo dije a Raquel, no, llevamos tiempo, no te preocupes, digo, bueno. Pues bueno, me llamo Araceli, soy madre de un chico con parálisis cerebral debido a un accidente en la cuna por una anoxia y tiene una parálisis cerebral severa espástica, con mucha espasticidad. Eso ha hecho que a lo largo de su vida, a los 18 años, tuviera que entrar en el servicio de neumología y hubiera que hacerle una traqueostomía complicada porque no se terminaba de encontrar la forma de poner una cánula que pudiera adaptarse a él. Se tiró 8 meses en neumología hasta que por fin una doctora que conocía a Iván de la UCI de cuando entró, porque siempre he mantenido buena relación con todos los enfermeros y médicos que han visto a Iván, pues me dijo, ¿qué haces aquí? Pues mira, aquí sigo, no terminan de encontrar esto. Y te digo que todo el equipo de neumología
tenía un apoyo formidable, no tengo nada que decir, desde el catedrático que se llevaba Iván con el silla, fantástico, pero no se terminaba de encontrar, porque había un desconocimiento, y un desconocimiento de cómo adaptar una cánula a una tráquea compleja. Esa tráquea de plata producía unas heridas que le produjo pues, una serie de problemas en la parte siguiente de su recuperación. Y ahí fue cuando conecté, me dijeron, pues aquí mismo en el clínico hay una unidad de ventilación mecánica domiciliaria y este hombre sabe mucho de tráqueas. Porque lo mismo que me decía, el neumólogo tiene que saber de todo esto, me decía ayer, de todo lo que es una tráquea, de todo. Necesita saber más. Y por desgracia no lo sabía. Y este hombre, porque era intensivista y llegaban gente con enfermedades neurodegenerativas muy difíciles y se tiraban tiempo, decide crear una unidad que pudieran salir de la UCI y continuar en un hospital más cómodo para la familia y de ahí a la casa. Y siempre enseñándolo. Y eso fue por lo que conecté con ellos. Y con ellos llevo 22 años. Entonces, ¿qué me ha producido a mí el llegar a conocerlo? Yo anteriormente no tenía relación con enfermeros, porque Iván se ponía malo, pues con neumonía, ya sabes, mocos, parálisis cerebral, comida que entra y que no se, y que entra por vías que no son las apropiadas, y eso hacía que continuamente hubiera problemas. Entonces, cuando conocí a esta unidad, que la fundó el doctor Peñas Maldonado y que hoy la lleva el servicio de neumología del clínico, con un aumento de visión de cómo hay que hacer las cosas, pues resolvió la vida de mi hijo, resolvió mi vida y resolvió la vida de todos los que estábamos en el entorno. ¿Por qué? Porque no hay cosa mejor que la paciencia para enseñar a los familiares. Deprisa no se aprende nunca. Por eso es importante, que seguramente que lo hace, que el paciente quede hospitalizado. En este caso, afortunadamente, estaba el Hospital de San Rafael, donde tú vas y te tomas un cafelillo, donde la enfermera, que todo el mundo es experto en unidad porque lleva muchos años, hace que tú puedas despegarte un poco de tu familiar, y eso fue cuando, bueno, yo aprendí el otro día que tuve el atrevimiento, porque nadie tiene tanta suerte como yo, lo digo, de estar en una unidad donde tanto se me ha enseñado, donde sé. ¿Y por qué? No solamente porque aprendes, y lo digo para que todos cojáis la conciencia, médicos, enfermeros, fisioterapeutas y por supuesto las personas que estéis aquí y que tengáis un familiar, nada es suficiente para que un cuidador se le dedique tiempo, porque eso es la forma de que tu enfermo esté en casa el máximo de tiempo. Si tú sabes cómo lo tienes que hacer, si sabes valorar y si tienes un teléfono, como pasa en la unidad de ventilación mecánica domiciliaria del clínico, en el que yo, mi angustia de por la mañana, porque tiene 39, tengo que valorar. Si valoro hoy con esta facilidad, entre comillas, porque hay momentos en el que digo, ¿qué hago? Pero voy a decir antes de eso otra cosa, y aquí es donde va mi sensibilidad hoy. Cuando una casa, que hay un paciente con unas necesidades especiales, sobre todo respiratorias, porque si no respiras, te vas en un minuto y tú no sabes qué tienes que hacer. Os puedo asegurar que sí, por la mañana todo es guay, formidable, llama a fulanica, a menganica, pero cuando tú cierras la puerta de tu casa y es de noche, tú te mueres de miedo. No te mueres de miedo porque porque es una expresión exagerada, si andaluza me corresponde decir todas esas cosas, pero sí te quedas diciendo, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Le pongo otro aerosol, le pongo muchas cosas. He aprendido hasta hacerle un poco lo que es la fisioterapia respiratoria. Es decir, que todo está. Me alegro muchísimo, Concha, de escucharte, porque veo que todo ahora es más sensible. Que lo que no había hace 37 años que esta unidad, hoy no solamente está esta unidad importante, que sobre todo tiene
Tal vez la diferencia de la hospitalaria, que esto ve a pacientes muy críticos, pacientes, después también tiene otros, pero sobre todo la unidad de ventilación mecánica, no el servicio de neumología, que tiene pacientes en los que no se van a recuperar nunca. No se van a recuperar nunca porque sus enfermedades neurodegenerativas no se lo van a permitir. Pero sí van a tener una calidad de vida, sí van a tener una familia que ha sabido qué tiene que hacer. Y eso es muy importante. Porque cuando tú, incluso al final que fui gerente de Aspace, gestioné el centro que hay, y yo sé lo que es... Y yo sé lo que es la parálisis cerebral desde que es muy pequeño, ¿eh? Entonces, ese proceso que tú vas aprendiendo es duro, pero a la vez es reconfortante para poder apoyar, que siempre ha sido mi toma de contacto, el movimiento asociativo. Me estoy yendo, pero de verdad es la primera vez que me invitan a una cosa de estas y de verdad muchísimas gracias, porque sobre todo cuando habláis de respirar, que es tan importante como la vida, ya me he liado, pero voy a decir. A ver, os quiero decir muchas cosas, sé que no tengo tiempo, sé que llevas razón, que no vamos a poder desayunar, todas esas cosas, pero yo voy a seguir diciendo esto. Cuando a mi hijo se llevó a mi casa, que coincidió con un politraumatismo de mi marido, y yo con una maquinaria nueva, porque yo tengo un cajón sorpresa muy grande, resulta de que yo decía, tuve que cambiar, dice, cuando se habilitan las casas, tuve que cambiar y meter la cama de mi hijo en mi cuarto, para poder ver a mi hijo, que yo no le conocía respirando, que yo no sabía cómo respiraba ahora, porque estaba acostumbrada a sus sonidos cuando la tráquea está cerrada. Todo eso me hizo que en vez de levantarme 1000 veces, mi hijo tenía que estar a mi lado. Y mucho más si además mi marido estaba en recuperación de un politraumatismo. Entonces, todo esto hace que mi agradecimiento al mundo sanitario sea tan grande, que mi agradecimiento a la especialización de la vía aérea sea tan grande, que esto es algo que, Concha, hoy está aquí, me alegro mucho, lo siento que el equipo de ventilación mecánica no esté a mi izquierda o a mi derecha, porque todos juntos, como tú dices, todos juntos tenéis que tener información, tenéis que nutriros vuestra información, porque a lo mejor un paciente que a lo mejor te viene a ti mal por la zona, lo puede hacer otro, etcétera, etcétera. Es verdad, en aquel momento que llego cuando me dijeron, te tienes que ir a San Rafael para aprender, mi hijo en San Rafael, por Dios, pero si allí va ya la gente crónica, que ya es mayor, ¿qué hace allí mi hijo? Aquello me dolía en el alma. Y llegué y yo cuando veía que eran las 7 de la mañana y que el médico estaba al lado de mi cama para ver qué había pasado durante la noche, yo decía, el humanismo existe, el amor y la compasión en un médico existe, que existe en todo el mundo. Pero digo a esa hora, cuando tú entras a las 8, cuando tu obligación es entrar a las 8. Entonces, me atracando y todo, pero no os preocupéis que yo estoy bien. A ver, se daba el alta a mi hijo y me dice, porque había miedo de que aquello desapareciera, que ayer tú dijiste algo de eso. En algunos de estos servicios se tiene miedo o se tenía miedo a que desapareciera, porque eso son pacientes que no cuentan, pacientes que no contaban. Y me dijeron, mira, vamos a hacer una asociación para que a través de la asociación no se cierre esto. Y se crea la Asociación de Ventilación Mecánica Domiciliaria. Me dijeron que eres presidenta, si yo me voy con mi niño, que mi niño ya está estable, y me voy. Y entonces, desde entonces he representado con orgullo la ventilación mecánica. Me he paseado por todo el país diciendo que los neumólogos se tenían también que saber la tráquea como tal, por la experiencia que yo tenía, perdón por todo, que seguro que el 80% lo sabéis. Y bueno,
Mi relación con la enfermería, lo que es del centro de salud, la conocí cuando la enfermera Hilda, de lo que es la ventilación mecánica, se puso en contacto con ellos para delegar todo lo que a mí me daban de material sanitario para poder mantener a mi hijo en mi casa. Y ahí fue donde encontré a la enfermera y dispongo pues, de todo el material que necesito, vendas, sonda gástrica, pues no sé, ya hasta me atreví a cambiar la cánula, etcétera, etcétera. Bueno. Perdona. Bueno, que vale, que ya he terminado, que quería decíroslo para que supierais lo que se vive en las casas, lo que se vive sobre todo cuando falta la respiración, cuando en ti cae la responsabilidad de todo, que los enfermeros sois fantásticos, que ojalá tengáis un contacto más directo con los pacientes desde los ambulatorios y ya está. Vale, disculpad. Gracias a todos los que habéis participado. Víctor, gracias a ti por estar desde la distancia. Disculpad, ya os he dicho que me tocaba la tarea más desagradecida y más desagradable en este caso, que es cortar, pero por respetar un poco el tiempo y sobre todo a la mesa siguiente y las siguientes intervenciones, ahora podemos continuar. Aquí tenemos 15 minutos de desayuno saludable, que lo hemos llamado. Hay fruta a la salida y lo justo 15 minutos, a menos cuarto empezamos, para intentar recuperar el tiempo. Gracias y disculpad.